En el mes de abril, las actividades de las ciudades del mundo se vieron suspendidas casi totalmente y las miradas se orientaban hacia los centros de salud y las funerarias. Era un evento casi inédito ante nuestros ojos que pensábamos iba a pasar en poco tiempo. Los meses siguen transcurriendo y continuamos con los centros de salud llenos de convalecientes. Las numeralias de enfermos y muertos, lejos de decaer, continúan en sus segundas olas en sitios en donde parecía que habían controlado esta pandemia. Como puede apreciarse, y lo hemos vivido de manera inexorable, estamos ante algo inédito y sorpresivo para nuestra generación. Una generación que hasta antes de la presencia del virus del COVID-19 se consideraba poco vulnerable y muy afianzada en la ciencia y la tecnología. La sorpresa que suscita pensar que un virus animal haya pasado a los humanos de manera devastadora y con consecuencias que se van conociendo poco a poco, resulta algo profundamente extraño y por ello para muchos poco creíble. Así, a pesar de haber depositado su confianza en los avances científicos, muchas personas siguen creyendo que este virus es una ficción o una quimera. Por ello es que han aparecido tantas teorías de la conspiración que dan lugar a fanatismos y supercherías y que suponen que por ello no es factible su contagio. Algo que ha sido contundente y que se ha demostrado es que la mayoría de las sociedades estaban poco preparadas con sus sistemas de salud para enfrentar esta vorágine de enfermos y de historias, mismas que han dado cuenta de experiencias de una sociedad que muestra con fuerza cuán lejos hemos estado de una búsqueda compartida de sistemas de protección sanitaria común. Enfrentamos de este modo a las situaciones que han imperado una ausencia inmensa y un desafecto del interés público, y podemos constatar cómo ha prevalecido en este seno lo que llamaríamos el mal común. Dicho mal común no es sino la expresión de una serie de vivencias insolidarias que resultan cuando mostramos una plétora de injusticias, tanto explícitas como soterradas. Ellas exponen el desafectamiento social en el que las sociedades contemporáneas hemos estado sumidas en los marcos profundamente individualistas, dominados por el egoísmo, por una gran insolidaridad social y por injusticias explícitas y estructurales, como diría Iris Marion Young. Los cambios que se han propiciado en muchos ámbitos laborales han modificado de manera importante las formas de vida por la prevalencia del teletrabajo que ha venido junto con la pandemia y que ha transformado hábitos de vida y ha trastocado y borrado los límites de los espacios privado y público de nuestras vidas y que ha implicado y mostrado violencias inocultables sobre las mujeres. El aislamiento físico se impone y nos obliga a mirar de otra manera la vida, con una actitud más crítica, advirtiendo así desde el interés público y común por encima del interés privado, dadas las consecuencias tan devastadoras que apreciamos en nuestras sociedades. Reconocer los graves agravios morales existentes en nuestras sociedades nos obliga a atenderlos de manera urgente. Por ello, nuestras reflexiones no pueden dejar al margen las injusticias imperantes. Entonces, así como las formas de vida cotidiana se han visto interrumpidas por la llegada de un virus que se ha instalado por lo pronto para quedarse, así habremos de responder con una réplica que dé cuenta de una sociedad más dignificada. El impacto social que ha tenido esta llegada ha sido enorme y ha mostrado una faz humana que es importante visualizar al confrontarnos con problemas éticos y con desafíos morales muy relevantes. Estos son problemas que han de repensarse en los marcos de las formas de vida más comunales que han de distinguirse de las normas individuales. La búsqueda de articulación de ambas será lo que pueda erigir un mundo mejor en el que habitemos de manera menos violenta, entendiendo por violencia la contradicción o la no satisfacción de las necesidades básicas en general y en particular y en el caso que nos ocupa, las necesidades de salud. La pobreza es violencia en todos los sentidos porque no permite el desarrollo de las capacidades humanas. Como diría en primer lugar Johann Galtung,
y que ha sido apuntalado de manera muy relevante por Amartya Sen y Martha Nussbaum. Además, la racionalidad instrumental que se ha impuesto en lo que llamábamos normalidad y que ha garantizado la eficiencia a partir de la modernidad, nos deja desvalidos en los tiempos de crisis como ha sido la época del COVID. Se impone apreciar esto ante los sucesos vitales en los que es imperativo cuestionar y tratar de responder cómo moramos en este mundo. Tal racionalidad estratégica no ha brindado los apoyos necesarios para apreciar el sentido de la vida, y ahí es en donde se juzga su insuficiencia en los espacios humanos. Con este vacío y frente a la pandemia, la convicción de la presencia de la alienación humana nos deja desvalidos para enfrentar los retos más hondos de la existencia, manteniéndonos aislados no físicamente, sino a sí mismo en el terreno simbólico ante la pérdida de lo común. Es así como encontramos sujetos aislados en una sociedad más burocratizada, en donde la incapacidad de pensamiento y el irracionalismo ha cancelado la posibilidad de pensar por nosotros mismos, sin prejuicios y poniéndonos en el lugar de los demás, como nos lo plantean las máximas del sentido común, postuladas por el kantismo y retomadas por Hannah Arendt en el terreno político. La presencia del escepticismo hacia la verdad y la objetividad, así como la proliferación de teorías de la conspiración, como señalábamos antes, nos obligan a pensar por cuenta propia, para de este modo ir contra el fanatismo y la superstición que consideran que el virus es un fraude, un mito o una conjunción de espíritus controlables con amuletos. Todas estas teorías no han hecho sino aumentar la cifra de enfermos y muertos y han dado cuenta de la irresponsabilidad de líderes políticos bien conocidos en la cartografía mundial. Es fundamental insistir de nuevo en pedagogías que busquen otro modo de ver el mundo y la realidad social. Estas han de emerger tanto en las instituciones formalmente educativas como de los entornos más próximos, así como para aprovechar el poder que tienen los medios de comunicación. Estas pedagogías que implican la solidaridad, la preocupación por los demás, las formas compasivas y la búsqueda de elementos comunes que generan el bienestar de todos son urgentes. Por ello, en las preocupaciones con un carácter ético-social, mucho se ha reflexionado sobre la importancia de, más que competir, colaborar con los demás, aún yendo a contracorriente del sistema de normas que ha alimentado la economía y ha sostenido el poder del mercado. Esto, como bien sabemos, ha engendrado las desigualdades y una vulnerabilidad social enorme, pero ha sido esta forma de pensar la que ha propiciado la crisis sanitaria como uno de los problemas más urgentes que se han planteado a la humanidad actual. Si bien los efectos de la crisis generada por la pandemia no los han sufrido solo los más pobres porque se ha vivido a todos niveles, sin embargo el COVID se ha cebado con los más desaventajados, quienes están en las peores situaciones en el entramado social. Ellos son los que menos apoyos sociales tienen y quienes con un sistema de salud pública tan mermado difícilmente pueden superar una enfermedad como esta. Los años que se ha descuidado y hasta abandonado este sistema de salud, no por falta de recursos, sino por acciones de desvíos y malversaciones, no podrán recuperarse si no hay una voluntad política clara para hacerlo. De no haber una responsabilidad colectiva, como diría de nuevo Hannah Arendt, en donde cada individuo se responsabilice en la comunidad para preservar el mundo que es común, difícilmente lograremos que los beneficios y los apoyos lleguen a todos, sobre todo a los más perjudicados en la escala social. Dado que el coronavirus no se irá en buen tiempo, las exigencias morales han de replantearse y explicitarse a través de un reconocimiento ético de los valores que sustentan lo humano. Ya anunciábamos antes los valores como la solidaridad, la compasión, el reconocimiento de los otros, la responsabilidad hacia los demás y la justicia como imperativos éticos que no pueden dejarse de lado porque los efectos de la pandemia tienen secuelas para todos. Aunque ciertamente las causas no las hemos generado todos,
y me refiero no a las causas del virus, sino a las causas de cómo afrontarlo con recursos que deberían existir para todos, y no solo para unos cuantos que se han favorecido del sistema y que son quienes tienen atención médica de calidad. Los elementos éticos que prescriben formas de conducta y de acción buenas para la comunidad buscan la inclusión y el respeto a la dignidad como elementos obligados para el logro del bien común. En los tiempos que han corrido y que han apelado al solucionismo de la inmediatez, ha sido la coartada de un saber que ha perdido la atribución de hacernos mejores como personas y como sociedad, como diría Marina Garcés. Y con el COVID se refuerza la evidencia de que esto no ha sido suficiente, y se ha dejado de lado la preocupación sobre los otros. Se pensaba que ya todo lo teníamos controlado. Entonces se dejó de lado esta tarea de hacernos mejores, de construirnos como personas y como sociedad. Lo único que queríamos eran soluciones y nada más que soluciones, y solamente se buscó obtener más o menos privilegios y se renunció a apostar por un futuro mejor. Por desgracia, estamos en una posición en la que ya ni siquiera puede abrazarse el lema que prevaleció hasta antes de que iniciara la presencia del virus con toda su ferocidad en 2020. Esta rúbrica daba cuenta de un intento fallido al anunciar que lo sabemos todo, pero no lo podemos nada. Ante la situación de la pandemia, el presente de la condición póstuma, cito, que se nos da hoy bajo el signo de la catástrofe de la tierra y de la esterilidad de la vida en común y de la fiesta sin tiempo al tiempo sin futuro, como diría Marina Garcés. De esta manera se han dislocado el desarrollo cultural por un lado y el desarrollo moral por el otro, dando lugar a un analfabetismo ilustrado, con su consecuente ruptura en los campos de la acción. Y esta ruptura cancela la responsabilidad común, exponiéndonos al mal banal que tanto hemos vivido, como señalaría Arendt de nuevo, con una incapacidad de pensamiento que no nos permite pensarnos en el lugar de los demás. Esta situación espolea a la violencia al obstruir imaginarnos qué ocurre con los demás. Esto es evidente cuando se aprecia la inmensa brecha social de países como México, que visibiliza el gran daño de la pandemia, sobre todo en las clases más desfavorecidas. La pandemia nos permite ver cómo esta crisis atañe a lo más profundo de la organización sistémica de la sociedad y visibiliza la desigualdad social y económica y un potencial muy inquietante de situaciones por venir ante esta fractura. Las muertes han sido mayores entre los grupos de las comunidades de ingresos más bajos, en los países en los que la salubridad pública o no existe o es de muy dudosa calidad. Los confinamientos en estas zonas de ingresos más exiguos no tienen acceso a buenos seguros médicos, además de que esas reclusiones son poco funcionales, dado que en esas zonas no hay espacio suficiente para la distancia social, además de que son en las zonas más precarizadas, los lugares en donde viven los ciudadanos que necesitan salir a realizar sus labores diarias para sobrevivir. Su trabajo, al ser de servicios informales, no puede realizarse de manera electrónica, sino forzosamente presencial. Si bien el virus ataca por igual, se ceba con los más mal alimentados y con los que pueden acceder a poco a los servicios médicos. Los recortes en sanidad y educación en México han dejado sin esos apoyos a una franja grande de la población. Este ejemplo desafortunadamente es compartido por varios países del mundo que han hecho a un lado los servicios más preciados en la vida de las personas y con ello han menoscabado a comunidades completas. Tales efectos en que las diferentes sociedades ha dejado la pandemia, nos exige el llamado de pensar lo común desde una perspectiva de carácter ético que a lo largo de la historia del pensamiento tantos reclamos ha hecho, desde las fórmulas griegas que mostraron la exigencia de lo justo y lo ventajoso para todos. Este pensamiento sobre lo común se traduce como el beneficio común y que con Cicerón se postuló como la utilidad común. En este sentido, todos los que tienen un cargo no han de servir al interés propio, sino a la utilidad común que se confunde con la misma sociedad humana, ya que obedece a las obligaciones de reciprocidad que en ella se establecen naturalmente, así como a la utilidad de la cosa pública.
Y cuando esto se traiciona buscando solo el beneficio propio, resulta una injusticia, como diría Cicerón en Los Deberes. La utilidad debe ser para todos en su conjunto, ya de identificarse con la utilidad común. Así la responsabilidad política es garante de utilidad de la cosa pública, cuestión que mucho después expresó Rousseau cuando señalaba que el bien común se identificaba con el interés común. Desde estos parámetros podemos apreciar lo que hemos vivido. Es muestra clara del no común, en tanto que trastoca los elementos y valores arriba referidos, porque el desafanarse de actuar de forma compartida implica la dispensa de la responsabilidad y la desvinculación a los otros por egoísmo. Lo fundamental en este concepto de lo común radica en la acción común, en ese vivir juntos en la ciudad para alcanzar la justicia. Cuando ésta no se da, se presenta el vacío social y la desolación. La inclusión en los beneficios sociales han implicar una actitud receptiva y de escucha que contiene la toma de conciencia de la relevancia que todos tenemos en el espacio social. Aquello que todos quisiéramos obtener como algo apropiado y debido implica pensar en algunas nociones universalizables pensadas como valiosas para todos. Apelar a valores como el respeto, la universalidad de estos valores, la dignidad y la solidaridad evidencia uno de los grandes temas que ha de consolidarse en los tiempos de la pandemia y que obliga a incluir a la mitad de la población mundial, a las mujeres, y sobre quienes han recaído violencias, como decíamos antes, que están generalmente soterradas en lo que era el espacio privado. No hacer la diferencia es no distinguir porque la situación de la mujer se ha visto muy comprometida en los tiempos del COVID, dado que le ha implicado subsanar labores de la casa en conjunción con las labores del trabajo y de educación de los hijos en el espacio doméstico. Las labores de cuidado no han podido desgenerizarse para que las realicen tanto hombres como mujeres, pretendiendo además generalizarse en los espacios políticos. Parece que en los tiempos de encierro han perdido su especificidad y han regresado a las formas culturales que adscriben dicho cuidado únicamente a las mujeres. No podemos decaer en reforzar pedagogías de cuidado y de respeto, pensando en la posibilidad de imaginar un mundo mejor que este que tenemos. En suma, después de todo lo dicho, se requiere pensar éticamente desde lo común en estos tiempos de pandemia, y esto es una exigencia irrebatible pero inconclusa.